¡Qué chula! Mirad esta chapa, qué chula. Va a quedar precioso. Somos Andrés y Arantxa y como sabéis estamos construyendo nuestra casa con nuestras manos desde cero. Pero esta semana el reto ha cambiado de escala. Hemos aparcado la cimentación para diseñar y fabricar nosotros mismos la puerta de la parcela. 5 metros de acero que tienen que encajar al milímetro, y como no tenemos ni idea de soldar, hemos diseñado esta cerrajería para montarla solo con tornillos. Y aquí empieza todo, en este 3D. Lo primero será la base. Pondremos el raíl en el suelo y levantaremos el pórtico. A partir de ahí iremos encajando el resto de módulos, empezando por el marco del panel fijo central. Después irán las hojas de los lados, una puerta abatible a la derecha para entrar a pie y otra en el centro para completar el frontal. Y aquí ya entra la protagonista, la puerta corredera, que es la que termina de cerrar todo el exterior de la casa. El truco de este plan es que como no somos soldadores, usaremos estas placas triangulares para unir los cortes a inglete. Con los tornillos la estructura queda rígida y es como montar un mecano gigante. Para el acabado vamos a poner chapa perforada. Nos dará privacidad y la sujetaremos a la estructura usando los tornillos de las propias placas y algunos remaches. Luego vendrá el momento de los detalles, ruedas, bisagras, cerraduras y el escudo de seguridad. Como todo va atornillado, siempre podemos ajustarlo si hace falta. Para terminar, subiremos el muro lateral para que quede todo al mismo nivel y cerraremos con el número y el buzón. Verlo ya así moviéndose en el 3D nos da mucha tranquilidad. El día a día va a ser entrar por la puerta de la derecha, que es la peatonal. Pero lo bueno es que si en algún momento necesitamos meter un coche, abrimos las dos hojas a la vez y aunque entra justito, el espacio nos vale. Nos gusta que sea un sistema tan flexible y sobre todo que no haga falta soldar ni una sola pieza para que funcione. Teníamos el diseño cerrado, los planos listos y el café terminado. Es hora de mancharse las manos. Bienvenidos al día 1 de taller. Para verlo mejor. Esto. Porque cuando eche el aceite, aquí se me va a emborronar todo. Estas son las placas de anclaje del suelo. Estas son las del suelo, sí. Esta va doble para que pase el riel y estas van solo una. Estas llevan dos pilares y esta lleva uno, lo que pasa que es el fondo y tiene más esfuerzos. Y estas otras placas hay que cortar en diagonal. Son las placas de unión de la estructura de la puerta. Uy, los guantes.
Y bastante fuerza. ¿Qué pasa? No tan fuerte. Joder, vale. Solo se puede saber probando. Por otra. Vale. ¿Cuál es? Del 4. Del 4. ¡Qué bruta! Ya. Macho. Ahora sin ser tan brutis. Hoy venimos a comprar a la tienda favorita de Andrés. Como veis hay que limpiar un montón con la taladrina, pero es súper importante usarla para no cargarte todas tus brocas. Vamos a cortar. Están viendo la pegatina. Ah, qué bien. ¿Traes agua? Sí. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da. Para ser el primer corte de glete de mi vida no está mal, ¿no? Bastante bien, ¿no? Bastante guay. Perfecto. Toca ver. Porque quede más. Tenemos que ajustar todo. Entonces, el 5. Por arriba y por abajo. Sí. Está bien.
Qué chulo. Así que lo puse. Joder, cómo pesa. Está muy bonito, ¿eh? ¿Tres? La vuelta. Esa, ¿eh?